Aló, emprendedor, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar en un nuevo episodio aquí en el Show del Emprendedor. Como bien saben, este show o podcast pues trata de temas relacionados con el emprendimiento, los cuales nos van a servir mucho para poder seguir armando nuestros proyectos, estas ideas que tenemos en mente, pues para seguir emprendiendo de una manera correcta o de la mejor manera, ¿va? Entonces, bueno, en este episodio estoy muy contento porque tengo una invitada, los cuales ya están viendo. Es la segunda vez que participa aquí en el Show del Emprendedor. Y bueno, primero le quiero dar la bienvenida a Gaby, pero ¿saben qué? Antes empezamos aquí en el Show del Emprendedor. Aló, emprendedor. 1, 2, 3, probando. Comencemos. Mi nombre es Chugo Cervantes, experto en marketing y todo lo relacionado a cómo emprender un negocio con marketing digital. ¿No sabes por dónde comenzar o simplemente necesitas conocer temas que todos los emprendedores nos causan mucho estrés? Pues quédate aquí en el Show del Emprendedor. Comenzamos. Bueno, como bien saben, ya regresamos y les comentaba que tenemos aquí a una invitada. Ella es Gabriela Mendoza. Gaby, ¿cómo estás? Hugo, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy bien. Acá desde las tierras veracruzanas me conecto el día de hoy y un gusto ser nuevamente tu invitada. Pues mira, el gusto es mío. Muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar de temas de emprendimiento. ¿Cuál es el propósito de que Gaby esté con nosotros aquí en este episodio nuevo del Show del Emprendedor? Es conocer cómo ella, con lo que hacía antes, con su trabajo que tenía de manera tradicional, se terminó volviendo emprendedora. Entonces, antes que nada, Gaby, cuéntanos quién eres. Bueno, ya nos dijiste quién eres, ya sabemos que eres Gabriela Mendoza, pero cuéntanos qué eres, en qué trabajabas antes de adentrarte en este mundo del emprendimiento y danos un pequeño resumen de qué hacías antes de. Claro que sí. Fíjate, Hugo, que bueno, yo soy psicóloga. Yo estudié la licenciatura en psicología y después la maestría en terapia cognitivo-conductual. Y pues mi camino laboral fue un poco variado. En algunos momentos estuve trabajando en todo lo que fue recursos humanos y a donde normalmente los psicólogos acabamos yendo cuando recién egresamos. Busqué la manera de salir de ahí porque siempre sentí que era algo que no iba conmigo. Yo simplemente no podía estar en una oficina de 8 a 6. Nunca logré acoplarme, nunca logré sentirme cómoda con eso. Sin embargo, fui buscando lugares en donde me sentía mucho más adaptada y fue que llegué a trabajar en una clínica de diabetes donde, por supuesto, tú y yo nos conocimos. Exactamente, ahí fuimos compañeritos bueno, de hecho, déjenme contarles que ella fue la que me reclutó a mí para que yo entrara al área de marketing en estas clínicas de diabetes. Ah, no, sin duda. Oye, pero a ver, cuéntanos, ¿cuánto tiempo de que terminaste tu carrera pasaron? O sea, todos estos años ¿cuántos años estuviste trabajando para una empresa? Ok, terminé la carrera, entré a trabajar 2 años en recursos humanos. Después, todos los días, de verdad, todos los días llegaba a buscar un trabajo a donde cambiarme porque yo simplemente siempre quería, yo sentía que quería conectar con personas, quería dejar un legado, quería hacer algo más importante y la verdad que esa área. Salí de la carrera, busqué trabajo de lo más fácil que encontré, que fue contratando personas. Durante 2 años busqué la manera de moverme de ahí porque siempre yo tenía esta sensación, Hugo, de que yo podía hacer más, de que yo podía dejar algo, yo podía ayudar. Siempre lo tuve. Nunca en ese momento realmente yo pensé en emprender, nunca fue un sueño todavía, o sea, en ese momento todavía no era un sueño. O sea, no lo tenías ni por aquí. Ni por aquí. O sea, simplemente sabías o sentías, corrígeme, que todos los días eran lunes. Me encanta esa frasecita. Ya sabes, o que todos los días son domingo a las 9 de la noche, que no quieres ir a trabajar al otro día. Y ¿sabes qué? No sentía que había sentido en lo que yo hacía.
al menos yo así me sentía. Yo sentía que todos los días hacía lo mismo, hablaba con personas, entrevistaba para los trabajos, las pruebas, pero no sentía yo realmente que yo pudiera conectar con las personas o que estuviera haciendo algo importante. Busqué la manera de cambiarme de trabajo y te voy a decir, yo para ese entonces estaba ganando como 15,000 pesos mexicanos, vamos a decir, y que recién egresada, eso no Son era muy una mala buenos. cantidad. Sí, claro, por supuesto. Como es en México. Hablando de hace, ¿qué? ¿10 años? Ay, Dios mío, sí, como por 2011, sí, Sí, exactamente, aproximadamente. Pero eran tantas mis ganas de querer hacer algo mucho más trascendente que busqué y hasta que encontré un trabajo en una clínica que estaba recién empezando, era una startup. Ahora sé que era una startup, en ese momento no tenía idea, y buscaban una psicóloga, pagaban 2,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, no sé, no O lo sea, dudé, ya no no, ibas a ganar 15,000 pesos. Ok. exacto. Iba a dejar de ganar mis 15,000 pesos y iba a ganar 2,000 pesos al mes. O sea, simplemente podía dar Trabajando. consultas. Pues fíjate que eso era lo que yo creía. La realidad es que la empresa había buscado cómo participar en un concurso y les hacía falta por norma una psicóloga y esa fue la razón por la que me contrataron. Ok. La posición que yo tenía nunca fue pensada, nunca fue, realmente ellos no la creían necesaria. Yo no sabía eso. Yo pensé que sí. Bueno, entonces yo llegué, renuncié a mis 15,000 pesos por 2,000 pesos de sueldo. O sea, Obviamente, nada. Claro. nada. Y desde ahí empezó esta tendencia mía a ir a la contra, porque ahora veo que es una tendencia siempre a buscar algo diferente, ir a la contra, quizá agarrar el camino más difícil, no lo sé, pero creo que es Ojo, algo que... perdón que te interrumpa, estás tocando un punto importante en todos los que somos emprendedores y seguramente los que nos están viendo, los que nos están escuchando, se van a identificar con esta parte que acabas de mencionar, esto de ir en contra, y lo pongo entre comillas, porque efectivamente yo creo que todos los que emprendemos en algún momento es por esta rebeldía del sistema del godinato, que a ver, ojo, no estoy diciendo que el godinato sea malo, sin embargo, pues es un sistema que ya está muy bien estructurado y para bien o para mal, y creo que de aquí nace de aquí nace este querer emprender o querer hacer otra cosa, ¿cierto? Cierto, eso que acabas de decir, ¿no? Es buscar la manera de hacerlo diferente, de encontrar mi lugar que yo no sentía que pertenecía. Pero ahorita, Hugo, en 2022, casi 2023, la palabra emprender es de las palabras más comunes que hay, ¿cierto? Es de las palabras más frecuentes y todo el mundo emprende y ajá. Sí, está de súper de moda. ¿No? Y aparte eso es como hasta cool emprender, ¿no? Si supieran lo que significa. O sea, los chavitos millennial y para abajo ya, ¿no? Traen el emprendimiento aquí. En ese momento no, yo ni siquiera creo que usaba esa palabra, no entendía. Entonces yo pensaba que mi único camino era pues poder colocarme en una empresa o en un hospital, que era lo que yo quería, algo más clínico, más en contacto con la gente. Pero por más que yo buscaba, la verdad, no había algo que estuviera como hecho a lo que yo quería hacer. Claro. Eso fue lo más parecido que encontré. Fui para esa clínica, me topé con que no había ni un escritorio, no había ni una posición, no había nada, no había realmente nada, porque ese puesto pues simplemente era inexistente para pasar una norma, exactamente. Pero pues ahí fue donde primero encontré y me di cuenta que de verdad uno tiene la capacidad de crear, de crear y de dar ayudas para la gente como tú lo piensas, como tú lo ves, ¿no? Durante 5 años estuve ahí y bueno, obviamente fue proponer ideas, empezar a hablar con pacientes, trabajar con pacientes, empezar a hacer mi posición necesaria y no me dejarás mentir, llegó un momento en que la parte psicológica era una parte que distinguía a esa empresa
a diferencia de muchas otras, porque la diabetes, que es la enfermedad que tratábamos en esa clínica, pues tú sabes que el factor emocional y motivacional es indispensable, ¿no? Entonces me dio mucha satisfacción poder sentir que pude crear. Creo que eso es lo que esa empresa cubrió esa necesidad de un espacio en donde crear, en donde proponer, en donde, y tú no me dejarás mentir, a veces teníamos una idea y empezábamos a crear y producir y bueno, salían cosas, ¿no? Pues mira, dirás que es ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue. En fin, no recuerdo la palabra que quería emplear ahorita, pero me suena mucha casualidad. No casualidad, sino coincidencia, que es distinto. Causalidad, porque creo que sin darnos cuenta y después de tantos años de tener una gran amistad tú y yo, creo que nunca habíamos platicado, a pesar de que hemos platicado 3 millones de horas por Zoom, en vivo, en trabajos, en restaurantes, etc. Creo que nunca habíamos tocado este tema. Y creo que en esto vamos a coincidir, corrígeme. Creo que ahí nace, en ese inter que estábamos creando para la clínica, tú en el tema psicológico, yo en el tema de marketing, que como bien acabas de decir, no había nada y todavía hay que empezarlo desde cero, que creo que eso fue una gran ventaja y una gran fortuna que en ese momento no nos dábamos cuenta. En ese momento quizá hasta maldecíamos el de, ay, no hay nada, todo lo tenemos que hacer desde cero. Pero hoy día creo que a mí al menos, y creo que vas a coincidir conmigo, creo que esto ya lo habíamos tocado en algún momento, fue en los lugares en los que más yo al menos he aprendido y en los lugares que me inspiraron para hoy haber tenido o hoy tener un emprendimiento, pues con sus pros y sus contras como en todo, pero creo que ahí nació esa inspiración y justo a esto iba mi siguiente comentario. ¿Crees que ahí haya nacido la inspiración para que hoy día estés emprendiendo o tengas un emprendimiento? 100%, ahí nació y como bien dices, nunca lo habíamos hablado así, ¿no? A pesar de hablar. Y sí, ahí nació porque me di cuenta que de verdad, como psicóloga, que ojo, esto es un parteaguas importante porque esa clínica me hizo entender que toda profesión, incluso la parte clínica, que uno de repente piensa que es muy, muy humana y es imposible emprender o es muy difícil emprender en una profesión como tan delicada, me di cuenta a partir de ahí que sí, que había muchas cosas que se podían estandarizar, que había muchas formas en las que se podía ayudar a más de una persona que la podías tener cara a cara. Y ahí fue donde yo desarrollé como esta necesidad de crear algo que pudiera ayudar a más de una persona, incluso cuando yo no estoy sentada hablando en ese momento con la persona, ¿no? O cómo poder crear algo que expandiera lo que yo podía ayudar, lo que yo podía hacer por otras personas. Sí, definitivamente nació ahí y te voy a decir, aquí empezó todo, ¿no? Después de 5 años de trabajar ahí como todo, llegó un momento en el que sentí que simplemente ya no hablaba con los pacientes, ya no estaba tan cercana, porque obviamente había habido crecimiento económico, pero al mismo tiempo, pues me había desapegado de esa parte tan importante. Claro, te habías estancado, ¿no? De alguna manera. Exacto, me había estancado, decidí renunciar y decidí renunciar porque iba a emprender mi consulta propia, claro. Porque claro, siempre lo había llevado a la par, pero siempre había pensado que el consultorio era como lo único que podíamos hacer los psicólogos para emprender y además pues había que hacerlo junto con otro trabajo adicional para poder pagar las cuentas, ¿no? Me animé a emprender en ese momento y Hugo, en un mes me bloqueé. Tú sabes, yo quería armar un programa para pérdida de peso, pero ahora veo que lo que sucedió es que me asusté, me dio miedo esto que estoy haciendo ahora, que no es fácil, ¿no? Estar siendo consistente, creando, además cuando ves que la demás gente también lo está haciendo. Entonces, al mes de haber renunciado y de haber 2 meses duré en ese intento, en ese primer intento,
y no aguanté y encontré y agarré la primera oportunidad para trabajar que se pudo. Otra vez. ¿Crees entonces que cualquier persona o cualquiera podríamos emprender? O sea, porque seguramente muchos de los que nos puedan escuchar o de los que nos estén viendo en el canal de YouTube o en el canal de Spotify, en el show del emprendedor, seguramente están en una misma posición de decir, güey, quiero emprender, quiero hacer, quiero crear, quiero pero tienen este miedo que no deja o no o hace que procrastinemos y que evidentemente terminemos no emprendiendo y que pueden pasar 20 años y cuando volteamos hacia atrás nos damos cuenta que probablemente ya es tarde, que está terrible decirlo porque en teoría nunca debería ser tarde para hacer lo que realmente queremos hacer. Pero ¿crees exactamente que cualquier persona tengamos este espíritu de emprendimiento? Por supuesto que sí. Y ahorita me viene a la mente un libro que también ha sido una ayuda importante, estar constantemente leyendo sobre emprendedores y leyendo sobre motivación y muchas cosas. Y dice, es uno de Darren Hardy, que dice que todos los seres humanos realmente podemos emprender porque todos tenemos la capacidad de vender. Y él decía, algo que me hizo mucho sentido, cuando tú eras un bebé y llorabas, tú eras capaz de hacer que tu madre te diera lo que necesitabas, ¿no? Cuando éramos niños, los niños naturalmente desarrollamos la capacidad de que la gente haga lo que nosotros queremos, de que nuestras demandas sean satisfechas y vendemos, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo sentido y dije, sí, realmente es algo que yo siempre he hecho y siempre lo hemos hecho porque yo tenía una consulta buena de pacientes los fines de semana, pero era el miedo a perder la seguridad que te da un empleo, que aquí en el momento en el que yo tomé ese siguiente empleo, que fue en una instancia de gobierno, pues después de estar casi un año trabajando ahí, acoplándome a una mentalidad muy diferente, la verdad que me costó trabajo, pues sin saberlo, por cuestiones políticas, pues un día llegué y salí sin trabajo, ¿no? Después de un año. Y ahí rompí el concepto de que un trabajo de oficina es algo seguro, porque de hecho ya hoy en día es lo más inseguro. Lo más inseguro, porque desafortunadamente en las empresas, ya sea parte privadas o de gobierno, pues con la mano en la cintura te dan las gracias, ¿no? Y más en estos últimos años que hemos visto que entre el COVID, la situación económica, hoy día la inflación, la próxima recesión de la que tanto se está hablando que se viene en este próximo 2023. Entonces, hoy día creo que lo más inseguro es estar en un trabajo godín y ojo, godín no lo digo no lo digo peyorativamente, sino lo digo de una manera que pues todos hemos pasado y que también tiene sus bondades, ojo, pero bueno, sí. Ese es tema de otro podcast. Entonces creo que es importante darnos cuenta que podemos tener mucho más seguridad al momento de inspirarnos a hacer lo que realmente queremos, en este caso de emprender un negocio, porque ojo, tú te diste cuenta, y corrígeme, que o pensaste en ese momento que, a ver, yo como psicóloga, ¿qué? Digitalmente, ¿cómo puedo emprender un negocio? ¿O cómo lo puedo hacer para poder? Porque lo primero que podríamos pensar de un psicólogo es, pues, que ponga su consultorio y tan, ¿no? O sea, ¿sí? De rápido y de bote pronto, pues es ¿no? lo único, entre comillas, que se podría hacer. Pero cuando descubrimos este mundo digital, descubrimos este mundo de emprendimiento, nos damos cuenta que el abanico que se abre es tan grande dentro de nuestras profesiones, dentro de nuestra experiencia, que cualquiera puede emprender, cualquiera puede inspirarse para poder explotar tus conocimientos, tu experiencia, etcétera. ¿Estás de acuerdo? 100%, yo tenía esa idea de que era un consultorio y ya, y cuando me metí, porque no sé cómo fue que lo hice, pero empecé a interesarme, me di cuenta que el tema del marketing me gusta, hay cosas que me gustan, empecé a darme cuenta que había tantas cosas y también hubo algo importante, los psicólogos y los nutriólogos y los médicos, pero especialmente los psicólogos, tendemos a hacer mucho trabajo adicional al consultorio para que el paciente avance.
que si creamos materiales para que pueda trabajar las emociones, que si creamos, siempre estamos haciendo cosas, pero nunca monetizamos esas cosas, Claro. nunca creemos que eso pueda ser algo que puede venderse y que además de verdad puede ser de mucha ayuda, porque uno para poder crear esos materiales no es que se los inventó, hay un trabajo, hay un estudio, hay mucha investigación y fue ahí que se me abrieron los ojos de lo que yo quería hacer, de todo el potencial, ¿no? Ahora lo difícil era elegir qué hacer. ¿Qué hacer y dónde hacerlo? Porque también que creo que coincidió mucho con la parte del COVID, ¿estás de acuerdo? En cuanto entramos en esta pandemia eterna, pues ahí nos damos cuenta que no quedaba de otra más que hacerlo todo por estos medios, por los medios digitales. Y ahí es porque recuerdo que lo fuimos viviendo de la mano, tú y yo, que fue como se fue creando todo este emprendimiento. Cuéntanos cómo fue que nació todo este programa de psicología y cómo fue y a quién iba dirigido y cómo supiste quién era tu cliente, ¿no? Porque también es importante identificar, evidentemente, el cliente, pero también identificar si lo que queremos cubrir es una necesidad o qué. ¿Estás de acuerdo? O algo que ya existe como tal. 100%. Y aquí también, de muchas pláticas que tú y yo tuvimos, lo sabes, también obviamente tuve acercamiento con algunas otras personas, empecé a convivir con grupos de psicólogos que tenían este chip del emprendimiento, y ahí fue que tuve que elegir, porque además eso, ¿no? A los psicólogos nos encanta saber de todo, hablar de todo, y los pacientes, ajá, pero un punto clave es elegir al cliente, elegir el nicho, elegir a esa persona. Ahora veo que a mí se me estaba complicando demasiado porque no había hecho ese paso indispensable, ¿no? Entonces, como a quién le hablas. Es que, Cuando yo ojo, me di... creo que la parte más importante de todo emprendimiento, en el tema que quieras, no nada más en el tema psicológico, es Sí. antes que cualquier, o sea, es más, antes de tu producto o el servicio que tú vas a ofrecer, es saber y conocer al que se lo quieres vender para que con base en eso sepas cómo se lo vas a vender, que creo que vas para allá con eso. Justo voy para allá, ¿no? Yo trabajo con pacientes adultos en general y muy frecuentemente ansiedad, depresión, procrastinación, pero a mí me sucedió algo. Empecé a tener pacientes muy recurrentes, muy frecuentes, pacientes nuevas, mujeres, súper capaces, súper inteligentes, 2, 3 idiomas, en posiciones de laborales de liderazgo, con una falta de confianza en sí mismas, con unas tendencias de autosabotaje, con tanta falta de sensación de ser capaz, que ahí me enganché, porque de verdad llegó un momento que dije, es que no es justo, ¿no? No es Claro. justo que alguien tan capaz se sienta tan incapaz y que al sentirte tan incapaz te procrastines, te sabotees, tú misma te metas el pie, porque además yo había luchado con eso, ¿no? Y es algo que muy felizmente y muy abiertamente comparto en lo que hago, porque yo lo pude hacer, y no solamente por ser psicóloga, sino como persona, mujer, pasé también por eso. Entonces ahí fue que me enganché, y de verdad que todo fue más fácil cuando ya tenía muy localizado por qué, y además hubo una razón que viene más de la parte emocional y del corazón, ¿no? Que también me puse a ver que todas las mujeres de mi familia, muchas mujeres de mi familia, estaban en esa misma posición, ¿no? Siempre con problemas de autoestima, siempre con sensación de inferioridad y miedo a avanzar, miedo a decidir, y dije, es que ya basta, ¿no? Tengo que hacer algo, yo al menos tengo que hacer algo, porque el día de mañana si yo tengo una hija o hijo, ¿no? Claro. Pero sobre todo una hija, pues haya algo diferente, quizá no voy a cambiar el mundo, me queda claro, pero al menos cambio la vida de alguna mujer.
Claro, y como bien lo acabas de decir, y creo que es importante recalcarlo, creo que todos los que emprendemos un negocio tenemos que pensar antes de la parte económica, antes de ganar dinero, porque a ver, ojo, pues es importante, sabemos que todos trabajamos porque necesitamos comer, pagar renta, pagar luz, etc., etc. Pero creo que lo más importante, y lo acabas de mencionar, es realmente creer en nuestro producto o en nuestro servicio y saber y creer que podemos resolver algo allá enfrente, o sea, con un cliente, pues. Ya cuando identificamos esto y creemos realmente en este objetivo, yo creo que eso eventualmente se va a convertir pues en ingresos, ¿no? Que al final del día pues todos queremos ganar y vivir de cierta manera bien, ¿no? Entonces creo que lo que acabas de decir, que con que cumplas ese objetivo, primero con una persona, pues obviamente el día de mañana se va a ir multiplicando y eso te va a ayudar también para ir corrigiendo los errores que has cometido a lo largo de este emprendimiento. ¿Estás de acuerdo? 100%, que el tema de los errores ha sido un punto también clave, Hugo, porque yo me di cuenta que hay tanto, ves tanto, a veces sigues a tantos emprendedores y lees tanto que llega un momento en el que te paraliza. Ya no sabes ni a quién creerle. Y te paraliza hacerlo mal. Te paraliza hacerlo mal, cometer errores, ir mal. Porque, ojo, es bien importante también saber que la información ya existe. La información está en YouTube, en Internet, en donde tú quieras encontrarla, vas a encontrar toda la información. Pero es tanta la información que hoy día existe que lo que puede provocar es justo lo que acabas de mencionar, que enloquezcas de momento, ya no sabes ni a quién creerle, ya no sabes con tanto bombardeo que es todo el Internet, que eso termine haciendo que procrastines, no nada más digitalmente, sino procrastines desde el sentido de tu producto, de tu servicio. Entonces, creo que debemos enfocarnos en algo importante o en líderes importantes que hagan que evidentemente vaya creciendo nuestro emprendimiento. Y sobre todo, o sea, gente que sabe, pero también gente como cercana a nosotros. Claro. ¿No? A veces queremos fijarnos en gente que está como 20 niveles más arriba y pues uno se achicopala o claro. se compara, ¿no? Sí, no, te haces chiquito y dices, no, pues de aquí a que llegue allá está cañón, pero pues no, al final del día. Y también saber de quién escuchar consejos, porque, a ver, ojo, todos los que hemos emprendido y seguramente los que nos escuchan o nos vean se van a identificar, pero siempre está el angelito y el diablito. En las familias, en los amigos, el que, ay, ¿para qué emprendes? Qué flojera, mejor quédate ganando tus 3 pesos en tu trabajo. No, güey, o no, sí, échale ganas, tú puedes. Y en esta confusión, lo único que logran es que procrastinemos y que vayamos posponiendo y posponiendo y posponiendo y que pues al final del día van a pasar los años y no vamos a hacer nada, ¿no? Exacto, y dijiste algo importante, ¿no? Información hay, seguramente si tú eres psicólogo, nutriólogo o tienes una tienda de algo, seguramente hay competencia, pero al final nadie puede decir las cosas como tú, nadie Exacto. puede vender el producto desde donde tú lo estás vendiendo, ¿no? O sea, ahí está el diferencial, y a mí, mira que me costó trabajo, porque además tengo mis temas perfeccionistas, por eso también hablo de eso y ayudo con eso, y es difícil no compararte. Pero ahí fue donde empecé el camino, que yo empecé antes de que explotara la pandemia. Claro que a mí la pandemia me vino bien en un sentido, porque fue muy fácil derribar esta barrera, ¿no? Que de repente los psicólogos o la gente podía tener ante un psicólogo cuando no es presencial. Pero al mismo tiempo no fue tan buena idea porque explotó todo. Todo el mundo aprendió, todos los psicólogos, todo el mundo hizo cursos, todo el mundo hizo todo. Entonces, creo que después de la pandemia, ahora seguimos los que queremos esto y los que realmente tenemos en la vena déjate del emprendimiento, sino los que realmente creemos en nuestro producto o en nuestro servicio y que sabemos que allá enfrente, del otro lado, hay a quien le va a servir realmente lo que nosotros como experiencia con base pues en el tiempo, etc., en nuestros trabajos hemos adquirido. Entonces, si seguimos creyendo en ello,
y sabemos que va a haber alguien que capte este mensaje, pues vamos a seguir en este mundo de emprender, ¿no? Y el día de mañana, pues ya no va a ser nada más un emprendimiento, se puede volver una academia, como en mi caso, o en tu caso que vendes programas de psicología, etc., ¿no? Entonces creo que lo importante, como bien dices, es esto, ¿no? El creer en tu producto y que hoy día, como bien lo dices, pues seguimos los que vamos a seguir y los que estamos. Exacto, y eso, creer en que tu producto ayuda, ¿no? A veces uno tiene miedo a vender, y los psicólogos, que tenemos miedo a vender, pero cuando estás convencido que lo que estás vendiendo verdaderamente a alguien le ayuda, es que no habría que tener miedo, ¿no? Sí, no, además definitivo. Viene gente o hay personas que pueden vender pueden tener una increíble capacidad de vender y es puro humo, ¿no? Y creo que ahí muchos profesionales y profesionistas nos quedamos atrás, dudando y dudando cuando tenemos con qué. Exacto. Y pueden pasar los años y seguimos en esa duda o en esa búsqueda que pues nunca llega, ¿no? Si seguimos así. Cierto. Oye, pero a ver, ¿cuáles crees entonces? Tú como emprendedora, digo, ya nos contaste tu experiencia con respecto a tu vida laboral y en este momento en el que nació esta inspiración por emprender y el proceso o el camino que has recorrido, que evidentemente es mucho más largo de lo que nos has platicado, pero ¿cuál crees o cuáles crees que sean las claves más importantes en tu caso como emprendedora? Para poder, obviamente, emprender, valga la redundancia, y poder continuar en este mundo del emprendimiento. Yo creo que la primera clave, y lo veo y lo entiendo y lo vivo todos los días, es la consistencia, la constancia, la disciplina. Sin duda. Ese es el número uno, porque hay momentos en los que es muy desmotivante. Hay momentos en los que uno se la pasa trabajando y no tienes horarios y tienes que seguir y no siempre obtienes la parte económica. Y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. Esa es la primera. La segunda es la constante guía. Yo nunca, tú lo sabes, nunca dejo de acercarme a personas que me puedan guiar, porque hay momentos en los que me bloqueo, ¿no? Hay momentos en los que me desmoralizo y siempre tener con quién pelotearlo y con quién tener una visión externa de qué está pasando y quizá en dónde estoy atorado, por qué estoy atorada. Entonces eso, acompañarme de gente que esté igual que yo, esa es otra parte importantísima para mí. Y la otra que bueno, igual no sé si estoy siendo tan concreta como esperabas, pero lo que yo digo es siempre estar recordando constantemente para qué quería hacer eso. ¿Para qué quería hacer esto? O sea, constantemente estar haciendo contacto con por qué lo decidí en primer lugar, ¿no? ¿Por qué Claro. estoy trabajando para otra empresa y por qué estoy los domingos de la noche haciendo cosas? Entonces, esos tres factores para mí, y bueno, o sea, el trabajo diario, o sea, hay que hacer cosas, hay que quitarse a veces la falta de ganas o la frustración porque las cosas no salen y seguir. Creo que esa es la cualidad máxima. Y hay un comediante que no sé si lo ubicas, se llama Steve Martin, ya es un señor viejito que sale en una película muy famosa que se llama El padre de la novia, y él dice que la disciplina y la consistencia es un excelente sustituto para el talento, ¿no? No es que no me sienta con talento, pero sin duda. ¿Ves? O sea, es algo indispensable. Sí, no, definitivamente. Cualquier cosa y no nada más emprender, sino en todos los ámbitos de tu vida, si no hay una disciplina, no hay una constante, pues obviamente pues eso se va a terminar cayendo, ¿no? Porque puede haber mucha motivación, pero si no hay procesos, la motivación va a decaer. Entre más procesos tengamos dentro de este mundo para emprender, pues obviamente la motivación siempre va a ir en ascenso, ¿no? Entonces creo que es muy importante, evidentemente la motivación, pero creo que otra más importante que me gustaría sumar a estas claves, a estas tres claves que mencionas, es el buscar a los expertos, porque nosotros podemos ser expertos en nuestro producto o en lo que vamos a ofrecer a cierto nicho de mercado, pero también hay muchas cosas externas a nuestro emprendimiento. Por ejemplo,
tú puedes diseñar, bueno, no puedes, ya diseñaste un programa psicológico en el cual ayudas a mujeres a, pues, a seguir el camino de la mejor manera, pero alrededor de eso, pues existe tener una página web, tener una pasarela de pagos, una contadora, o sea, hay muchas cosas externas que tampoco es que nos tengamos que volver expertos en todo, sino imagínate, no nos daría la vida. Pero sí es importante tener la humildad y decir, a ver, yo no sé de marketing digital, como podría ser el ejemplo. Entonces busco a gente experta en marketing digital que me ayude con toda la parte digital, con toda la parte de posicionamiento. Entonces creo que eso también podría ser algo importante que podríamos sumar a estas claves para poder emprender de una mejor manera y que dentro de esta motivación ir sumando a nuestros procesos más cosas que vayan agilizando y que el día de mañana, pues más allá de la parte económica, estemos ayudando. Porque, a ver, va a sonar a película de Disney, pero esta parte de primero pensar en inspirar y en motivar a alguien, creo que eso es mucho más importante que en pensar en, güey, me urge ganar N $1,000 pesos al mes, ¿no? Entonces creo que tenemos que siempre agregar ese valor, este valor que nosotros tenemos, porque como bien lo comentamos hace unos minutos, allá afuera ya venden todo. Digo, descubrir el hilo negro está cañón. Entonces, si agregamos este valor, sumamos este valor que podría ser nuestra marca personal y esta parte de motivación a lo que queremos hacer, va a ser mucho más fácil que podamos conectar pues con ese nicho de mercado al que queremos ir dirigidos, ¿no crees? Y sobre todo, sí, 100%, Hugo, y es que, o sea, acercarse a alguien que sabe puede ser la diferencia entre votar el proyecto al año o a los 6 meses o seguir y ver la luz, ¿no? O sea, puede ser la diferencia, porque de verdad, aún a veces uno se frustra, tú lo sabes, tú conoces todo lo que se debe de hacer y sabes exactamente, y aún así hay momentos en los que uno se bloquea. Pues ahora imagínate cuando nosotros queremos hacerlo, es como si un doctor quisiera, o como si uno quisiera operarse a sí mismo, ¿no? Nunca lo haríamos en otros momentos o en otras áreas, pero a veces uno decide hacerlo, o uno decide buscar y cree que sabe, pero la motivación ahí la dejas, ¿no? Sin duda. Puedes llegar a creer, porque esto es algo que veo mucho en el programa, ¿no? A veces cuando no damos los pasos correctos, lo único que sucede es que reforzamos la idea de que no podemos. Y no es que no podamos, es que no tenemos tampoco las ayudas que necesitamos. Y eso es muy importante. Sí, porque la capacidad al final del día, por supuesto que la tenemos, ¿no? Lo que no tenemos muchas veces es las herramientas que van a hacer que este proyecto o este emprendimiento pues llegue a un buen puerto, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que es importante tomar en cuenta. Y hay una frase que, a ver, no sé si la diga bien, pero el contexto lo tengo clarísimo, que me encantaría compartirla contigo. Que yo creo que lo que más debemos de preocuparnos es en inspirar con respecto a nuestro producto, a nuestro servicio, a lo que queremos ofrecer a un mercado, más allá de manipular. Porque muchas de los que emprenden por emprender, porque está de moda o qué sé yo, o las pequeñas empresas, medianas empresas, nos quieren manipular, quieren hacer que compremos X o Y producto sin antes pensar que la parte más importante es inspirar. Cuando nosotros inspiramos por medio de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra marca personal, es mucho más fácil que lleguemos a conectar con la parte emocional de las personas y que al final del día este producto o este servicio, el cual llevo años diseñando, trabajando, se termine convirtiendo en una realidad para ese nicho de mercado, el cual tenemos en teoría muy bien identificado. ¿Qué te parece? 100%, fíjate, porque creo que eso es muchos, los que no somos marketeros, no estamos en el mundo de, como haber estudiado, nos quedamos con esa idea, ¿no? Que se trata de manipular y yo en mi caso como psicóloga admito que antes de saber, yo tenía esa idea, que era manipular, era vender, era engañar, y el marketing hoy en día no es eso, ¿no? Tú lo has dicho, el marketing hoy en día es inspirar, por eso existen los influencers, por eso la gente vende a través de su propia historia, lo que vende realmente es la historia, ¿no? Por eso la verdad es que yo me acomodé también y sentí que por fin encontré mi lugar, mi mundo, porque
es eso, o sea, poder inspirar y utilizar lo que a ti te funcionó, no vender humo, no engañar a la gente, sino realmente lo que sabes que funciona, no solo porque lo estudiaste, sino porque es parte de lo que te trajo ahí hoy, ¿no? De tu vida, es parte de tu ADN. Y lo que es parte de tu ADN es mucho más fácil darlo a conocer e inspirarlo para que al final se convierta parte de otro ADN, ¿no? Entonces creo que la clave es eso, ¿no? Hablar desde el fondo, digo, otra vez suena novela del Canal 2, hablar desde el fondo del corazón. Oye, no saben que Hugo tiene un pasado artístico, ¿verdad? Y está en sus venas. Es que le sale. Oye, este mundo de emprendimiento, o sea, hoy día en el mundo del emprendimiento en el que me encuentro, ha pasado por distintos caminos que me han llevado a estar en donde estoy afortunadamente y que al final del día todo, absolutamente todo nos sirve tarde que temprano, porque esa es otra, ¿eh? Muchas veces estamos metidos en todos estos trabajos de los que hemos hablado, pues pensamos que en su momento era pérdida de tiempo y que nada más estábamos por dinero, pero al final del día, hoy nos podemos dar cuenta que todo, por mínimo que parezca, nos sirve al final del día. ¿Estás de acuerdo? Y fue causal, ¿no? O sea, todo eso nos trajo al ddía de hoy. ¿Te acuerdas qué gordos nos caíamos tú y yo al principio que nos conocimos? Bueno, nos peleábamos, nos gritábamos y de... Exacto. Sí, yo me caía mal el café ya cuando llegabas y tú estabas igual, ¿no? Viendo qué hacía uno y qué hacía el otro. Pero había un punto y hubo un punto en el cual conectamos, que yo creo que fue en el cual conectamos para poder seguir, que ahora más allá de haber sido compañeros de trabajo, pues tenemos una linda amistad y que nos hemos apoyado mutuamente en todo este tema y en todo este camino de emprendimiento, que es un camino... No, a ver, tampoco lo quisiera poner en wow ser emprendedor, pero es un camino bien complejo. Es muy difícil. Sí. Creo que es mucho más difícil emprender un negocio que llegar a una super empresa donde ya todo está súper estructurado, ¿no? Entonces, pero al final del día creo que la satisfacción que nos puede ir dando o que nos ha dado, creo que termina siendo mayor, independientemente de la satisfacción personal, todo lo que hemos ido aprendiendo en este camino. ¿Coincides conmigo? 100%, 100%. Hay veces en que me voy a dormir con una sensación de haber hecho algo importante y quizá ese día no vendí nada. Exacto. Pero hay otras cosas que se ganan Definitivo. También. Y aunque a veces yo, pues, es arduo y de repente uno dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues, qué buena decisión tomé, no lo cambiaría por nada. Definitivamente. Y al final ya mi legado y mi huella está sucediendo, ¿no? Más allá de lo que ocurra con ello, me siento muy contenta y como dices, darte cuenta que cada día vas aprendiendo y cada vez son más fáciles las cosas que al principio parecían en chino. No, y que también cada día nos enfrentamos con cosas nuevas, ¿no? Entonces creo que esta es una constante y creo que eso es lo que también enriquece todo esto, ¿no? Porque no es nada más como que ya aprendí y ya. No, todo el tiempo hay que ir aprendiendo cosas nuevas. Cada día hay más innovación en la tecnología. El marketing digital cambia cada 3 segundos. Entonces todo esto también hace que aprendamos y que tengamos mucho más sed y mucho más hambre de aprender dentro de este mundo, pues de todos los emprendedores. ¿Vale? Creo que eso es una habilidad para concluir, sin ¿no? duda, o sea, sin duda. Algo tiene que tener un emprendedor es amor por aprender, habilidad por aprender y estar abierto siempre a estar cambiando, abierto al cambio. Todo exactamente. Oye, Gaby, pero bueno, para ya ir cerrando esta charla que tuvimos aquí en el show del emprendedor, cuéntanos rápidamente en dónde te podemos encontrar, a quién vas dirigida, sobre el programa que nos has platicado que diseñaste con base en toda esta experiencia y pues bueno, danos tus redes sociales, etcétera. Sí, mira, pues pueden encontrarme en mi Instagram, es @GabrielaMendozaPsicóloga, prácticamente ahí estoy, contesto todo el tiempo, por ahí estoy. Ahí justo, Hugo, acabo de lanzar un programa de, ¿qué quiere decir con un programa? Es toda la cantidad de material y experiencia que he impartido y que he adquirido durante, pues ya 9 años de dar terapia.
Ok. Lo condensé, lo grabé, diseñé un kit de herramientas para autogestionarte. ¿Por qué? Porque en el tipo de terapia cognitivo-conductual, que sabes que esa es mi rama, necesitamos ser nuestros propios psicólogos, necesitamos ser nuestros propios terapeutas y sacarnos de ahí. Yo voy muy dirigida a mujeres que tienden a ser perfeccionistas, que les falta confianza. En pocas palabras, mujeres que dudan de sí mismas, que saben que son muy capaces, pero que hay algo que las mantiene siempre atrás y que procrastinan, porque la procrastinación a mí me apasiona, es algo que ocurre y ocurre cada vez más porque hay tantos distractores, hay tantas cosas que nos mantienen ocupados, que procrastinar es muy fácil postergar y posponer lo que queremos hacer, ¿no? Ese programa también está dedicado a estas personas o dirigido a estas mujeres que saben que necesitan trabajar en sí mismas, mejorar su amor propio, mejorar su cuidado, tener mejores maneras para poder concentrarse y poder realmente conectar con su potencial, ¿no? Todo esto este programa no es para que sean más productivas, este programa es para que realmente encuentren una manera de conectar con eso que tienen ellas mismas, que está apagado o cegado por la falta de confianza, y puedan avanzar. Entonces, me pueden encontrar en @Gabriela Mendoza Psicóloga, igual en el link de mi bio también está ahí el acceso al programa, y justo este programa lo voy a arrancar en enero. ¿Por qué? Porque, Hugo, siempre cuando hay propósitos de fin de año, uno se promete muchas cosas y a las 2 o 3 semanas del mes de enero, todos Los esos dejamos. propósitos quedan, ¿no? Entonces, ese programa está diseñado para que no pase esto, porque a veces uno quiere avanzar como por arte de magia sin poner manos a la obra, ¿no? Pues mira, entonces cae perfecto para estas fechas de fin de año, para empezar con el pie derecho este 2023 y pues Bien. dejar de procrastinar en todos los sentidos. ¿Te late? Me late. Pues muchísimas gracias, Gaby. Estoy muy contento de haber tenido esta charla contigo aquí en el Show del Emprendedor, que nos contaras un poquito de tu experiencia dentro de este mundo del emprendimiento, que nos contaras pues cómo te fue, cómo te ha ido y que seguramente te va a ir increíble al momento de que nos estás platicando esto. Nos inspiras para poder seguir emprendiendo y poder seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hugo, y gracias por esta entrevista y además este show del emprendedor, y además gracias pues por ser mi compañero en este camino del emprendimiento. No, gracias a ti también, porque tú también has sido mi compañera en este camino tan arduo, pero que al final del día nos ha dejado muchas satisfacciones y que seguramente están muchas por venir. Así es, así será. Este es nuestro año. Pues muchas gracias, amigos emprendedores. Este fue un episodio más del Show del Emprendedor. Espero que te haya gustado y pues aquí nos seguimos viendo. Adiós. Chao.